Otro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la idea es comenzar con una presentación sobre el cerebro emocional y el lenguaje no verbal en el deporte, en el deportista. Como todo el curso, la idea es que nos vayamos familiarizando con diferentes conceptos que nos van a ayudar a poder comprender cómo funciona el cerebro, cómo lo podemos entender, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Voy a ir compartiendo la pantalla. Ahí comparto. Bueno, la idea es que a lo largo de la reunión puedan hacer preguntas. Si surge alguna pregunta en el momento, así si tiene que ver con el tema que estamos viendo, bueno, podemos aprovechar y responderlo todo junto, y seguramente si alguien más tiene la misma duda, lo va a poder aprovechar. Igualmente al final podremos hacer alguna otra pregunta adicional, y por supuesto nos vamos a estar viendo. Para los que están en el campus también me pueden encontrar ahí, pueden hacer preguntas, que las vamos a estar respondiendo. Así que bueno, ya saben, pueden interrumpir, y si ven que voy muy rápido, pues a veces me gusta aprovechar mucho el tiempo, me avisan que puedo ir bajando un poquito la velocidad. A ver, un minuto, que está como resistiéndose un poco el ordenador. Ahí está. Bueno, lo primero que vamos a ver es algo que es muy importante, que es el tema de paradigmas. La mayoría debe saber lo que es un paradigma, pero básicamente son como, ¿cómo le podríamos decir? Son como pensamientos básicos o presunciones que tenemos, son como formas que tenemos de hacer las cosas, no necesariamente prejuicios, pero sí como modalidades que cada uno tiene de comportarse, y que muchas son comunes a todos. Básicamente nos ayudan a poder soportar el entorno, a poder gestionar la complejidad que nos rodea. Algo muy importante siempre es saber que el cerebro es una máquina compleja, pero a la vez muy eficiente. Les hago una pregunta que tal vez muchos de ustedes habrán escuchado. ¿Qué porcentaje del cerebro les parece que usamos? Vamos a empezar desde acá, van a ver lo importante que es para más adelante. Vayan pensando qué porcentaje les parece que usamos de nuestra capacidad cerebral. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién me da la cifra más precisa? Los invito a abrir el micrófono y decirlo. Hola, buenas tardes. Un 10% más o menos. ¿Un 5? ¿Dijeron por ahí? 10%. 10%. ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? Buenas, ¿cómo les va? 10% no más. ¿Nadie me da más? ¿Alguien me da más? No. El cerebro lo usamos en su totalidad, pero en diferentes momentos. En el mismo momento podemos usarlo al 2% de las conexiones neuronales. Matías me da el 100%. Matías, ¿estuviste estudiando? Escuché algunas charlas, participé de algunos seminarios. Matías está en lo cierto, es el 100%. ¿Y saben por qué les hice la pregunta? No porque sea una pregunta de color, entretenida, sino porque es muy importante partir de esto. Muchas películas serían tremendamente aburridas si tuvieran que decir que usamos el 100%. Básicamente se terminarían antes de empezar. Pero la realidad es que nosotros, como seres humanos, somos el producto de una evolución muy larga y muy compleja. Somos lo mejor que quedó de eso. No necesitamos entrar en lo que es evolución, pero básicamente es el proceso en el cual cada especie se va perfeccionando. Imagínense lo poco eficiente que sería para un organismo utilizar solo una parte de su capacidad. Imagínense tener 10 dedos y usar solo 2. ¿Por qué sí? ¿No? Porque usamos el 20% de nuestra capacidad en las manos. No tendría ningún sentido. Sería una energía mal aprovechada. El cerebro se usa en su totalidad porque es así como fue evolucionando. Es verdad que hay diferentes partes en el cerebro y que probablemente no las usemos todas al mismo tiempo, pero siempre está activo. No es que se apaga una parte y se enciende otra. Habitualmente cuando una parte del cerebro está apagada, eso es producto de una enfermedad. Y aparte otra cosa, cuando una parte de nuestro cerebro no la usamos de forma sostenida, y esto lo van a ver en el curso, esa parte se desarrolla menos, o se empieza a subdesarrollar, o a involucionar. Por eso cuando lo usamos el cerebro,
y especialmente cuando usamos una función de nuestro cerebro, eso se va desarrollando cada vez más. Esto es muy importante porque lo van a ver a lo largo del curso. Así que le voy a agradecer a Matías el pie que me dio. ¿Qué significa esto? Esto es como cualquier músculo en el cuerpo. Nuestro organismo está diseñado para que lo que más se usa, más se desarrolle. Imagínense lo eficiente que es esto, ¿no? Digamos, nos ponen un montón de funciones cognitivas a la mano. Matemáticas, lenguaje, la capacidad de ubicarse visoespacialmente, tan importante para el deportista, la propiocepción, que es el sentido de percibir nuestro propio organismo, el equilibrio. Todo a disposición, lo mismo que tenemos un montón de músculos en el cuerpo, pero ¿cuáles va a desarrollar el organismo? Aquellos que usemos. ¿Para qué desarrollar las piernas si no corremos? ¿Para qué desarrollar los brazos si no los usamos? Lo mismo con el cerebro. Más lo usamos, más lo ejercitamos, más se desarrolla. Y esto no tiene que ver con saber matemáticas o leer un montón, tiene que ver con cómo aplicamos esa capacidad cerebral. Entonces, incluso a veces van a ver que hay ejercicios muy simples. Algunos ejercicios son repetir patrones, y uno dice, pero esto es demasiado simple. Y sin embargo, es la misma lógica que aplicamos para entrenarnos muscularmente. Fíjense, si uno quiere correr rápido, correr más, tener más resistencia, se va a entrenar una cinta cuando no lo haga en la calle. Ahora, ¿uno se está entrenando para el día de mañana ser un excelente corredor de cinta de gimnasio? No. Uno se está entrenando para ser un corredor, pero usa la cinta como un buffer, como un intermedio. Lo mismo con el cerebro. A nosotros no nos interesa el día de mañana ser excelentes para, yo qué sé, repetir patrones o hacer un crucigrama o repetir patrones en un papel. Pero sí nos interesa tener una muy buena memoria operativa, o una capacidad o una memoria fuerte, sí tener una gran capacidad de fluidez semántica, o, si nos interesa, tal vez eso no, tener otras habilidades que tengan que ver con nuestro cerebro, la capacidad de comunicarnos con más fluidez, o la capacidad de escuchar más activamente. Por eso vamos a ver lo importante que es entender que nuestro cerebro está al 100%, como dijo Matías, es una máquina especializada, fíjense, tenemos diferentes partes. Algunos creen que el cerebro es como toda una cosa que hace todo lo mismo, pero no, son diferentes secciones en nuestro cerebro, diferentes especialidades que están distribuidas en nuestra mente. Muchos de nosotros tuvo por ahí la desgracia de tener una persona que tuvo ACV en la familia, y vieron lo que dice, lo que hay que hacer inmediatamente es tratar de recuperar al paciente. ¿Por qué? Porque cuando un ACV o cualquier tipo de lesión en el cerebro implica que una parte del cerebro se daña. ¿Y qué sucede? Esas personas habitualmente tienen un problema específico en una parte. Por ejemplo, de pronto no reconocen las caras, de pronto les cuesta hablar, o no pueden caminar, o una parte o la mitad de su cuerpo pierde movilidad. Esto es porque cuando se afecta una parte del cerebro, es esa parte la que afecta al resto del cuerpo. Por ejemplo, si nos toca en la parte de formación del idioma, o en la parte lingüística, nos va a costar hablar. Estoy siendo generalista, mucho más específico todo esto, ¿no? Pero siempre es importante saber que a medida que nosotros trabajamos una parte de nuestro cerebro, esa parte cada vez va a funcionar mejor. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que el cerebro se ocupa el 100%, también es importante saber que el cerebro es el órgano más costoso en nuestro organismo, es el que más energía consume. El 30% del oxígeno de nuestro organismo, en promedio, depende también de cada persona, el 30% se consume solo en el cerebro. Es decir, la referencia de peso y consumo es muy elevada en el caso del cerebro. Entonces, otra cosa muy importante que fue evolucionando en el ser humano es que cada vez el cerebro se volvió más ahorrativo. Muy ahorrativo. Entonces siempre el cerebro trata de ahorrar. Como decía hoy Matías, cuando no usamos una parte, esa parte trata de dormirse un poco. Por eso también el cerebro, cada vez que intenta hacer algo, nuestro cerebro va a tratar de ahorrar. Y hay tres cosas que hace para poder ahorrar, que son muy conocidas, que son, para gestionar el entorno, recortan, deforman, generalizan. Es decir, cada vez que conocemos una persona, tratamos de encajarla en algún tipo de perfil que tenemos. Ese es nuestro paradigma, ¿no? Vemos a una persona que es de determinada altura o se viste de determinada manera, inmediatamente la tratamos de encajar en un grupo que nosotros tenemos preconcebido en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si cada vez que conocemos a alguien tenemos que empezar de cero, de cómo es, de dónde viene, si confío o no en esa persona, si tengo que hacerle o no preguntas, si puedo o no acercarme,
y gastaríamos mucha energía. En cambio, si podemos encajarla en un grupo, nos va a ser mucho más sencillo. Esto no significa esté bien o mal, es cómo funciona. Entonces siempre el cerebro va a tratar de ver la realidad que le rodea a través de un mapa que tiene en su cabeza. Y ese mapa, que es lo que vamos a ver hoy, y van a estar viendo a lo largo del curso, ese mapa no es la realidad, es el mapa que nos creamos. Por eso las personas con más inteligencia no son necesariamente las que suman más rápido o las que hablan mejor. Son a veces las que son más flexibles, más capaces de comprender el entorno, más capaces de cambiar, de aceptar, por ejemplo, que se equivocan, o de cada vez que ven algo diferente, reanalizarlo, reintegrarlo, y no forzar la realidad a sus propios patrones o a sus propias creencias. Un primer paradigma universal muy importante es que todas las percepciones son diferentes. ¿Escucharon alguna vez decir esto de me voy a poner en los zapatos de la otra persona? Lo habrán escuchado. Es una frase muy típica, y sin embargo está muy alejada de la realidad. Es muy difícil ponerse en los zapatos de la otra persona. Lo que siempre recomendamos es tratar de entender a la otra persona. Ponerse en sus zapatos es imposible, porque tiene una percepción de la realidad completamente diferente. Y cuando digo que la percepción de la realidad es diferente, no me refiero solo a lo emocional. Me refiero a todo. Supongo que conocerán gente que tiene como un oído muy bueno para la música, ¿no? Incluso gente con un oído absoluto. Bueno, yo la verdad yo a veces no distingo entre una cumbia y un tango. Me cuesta tanto que tengo una percepción muy baja de la música, incluso los colores. Hay gente que tiene una percepción de los colores o de las formas muy avanzada, y sin embargo hay otros que hasta confunden un verde con un negro, que le llamamos daltonismo, y así con cada sentido. Lo mismo con el gusto, lo mismo que con cualquier sentido. Y esto no es porque hay gente que esté, por ejemplo, tenga un problema o no tenga un problema. Es simplemente porque cada sentido está graduado de forma diferente en cada persona. Tiene una mayor especialización o desarrollo, tanto a nivel genético como producto de cómo uno se fue entrenando, y a la vez tiene una diferente especialidad. Entonces todos vamos a percibir las cosas diferentes. Ahora ustedes dirán, bueno, está bien, pero todos sabemos que esto es color rojo. No es así. En realidad todos en algún momento de nuestra vida nos señalaron esto y nos dijeron, esto es rojo. Por eso nosotros decimos que esto es rojo. Pero no significa que todos veamos el color igual. Lo vemos parecido porque es una cuestión físico-química en nuestro ojo, pero la percepción que tenemos de los colores, de las formas, de los sonidos, del gusto, del tacto, de todo, es diferente en cada ser humano. Imagínense si hay diferencias en algo tan evidente como una imagen o como un sonido, ¿cómo será a nivel emocional? Ya la percepción es tan diferente que no tiene sentido ponerse en el lugar del otro y tratar de entenderlo como si fuera uno mismo. Porque lo que va a hacer es equivocarse, va a intentar entender la realidad del otro desde la percepción de uno. Lo que hay que hacer es entender al otro, es preguntarle, es comprenderlo. Por eso os decimos que cada persona tiene una percepción completamente diferente. Y que aparte esta percepción no solo es diferente en cada persona, sino que cambia con el tiempo. No es la misma la percepción emocional que una persona va a tener de la realidad cuando tiene 10 años que cuando tiene 25, cuando tiene 40 o cuando tiene 70. Es muy diferente. Pero más aún, también cambia con la temporada, con el momento de la vida, si está feliz, si está triste, si acaba de tener un triunfo gigante o si tuvo una derrota, va a cambiar la percepción. La gente, un mismo hecho que puede ser percibido de forma muy positiva cuando está feliz, puede ser percibido como negativo o como una amenaza cuando está infeliz. ¿Y qué más pasa acá? Es que el paradigma, todavía hay otro paradigma que es todavía más profundo que este. Que no solo la percepción es diferente, sino que cada persona, por lo primero que les decía, que el cerebro trata de ahorrar energía y de acomodar la realidad a sus mapas, siempre va a tratar de ver la realidad como quiere verla. Es decir, la gente va a tratar de forzar la realidad a lo que cree, a lo que piensa. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que está en nuestra memoria, todo va a tratar de adaptarse a lo que queremos creer. Por eso decía que las personas más inteligentes son las que son capaces de vencer este paradigma y de percibir la realidad siempre de una manera neutra, inteligente. Pero claro, por una cuestión de percepción, de ahorro de energía, vamos a tener que tratar de deformar la realidad
y de generalizarla y recortarla para que se ajuste a nosotros. Si no, sería muy difícil sobrevivir en este mundo si cada vez que percibimos algo tuviéramos que sentir que puede ser una amenaza o que es algo nuevo, completamente nuevo. Siempre tratamos de estar cómodos con lo que percibimos. Y la forma de estar cómodos es esa. Ahora bien, esto, para darles un ejemplo, les voy a pedir que vean el siguiente texto. Un minutito. No va a ser un examen, ¿eh? No les voy a... No, esto no es un examen, simplemente lean este texto, que después les voy a hacer una pregunta. Porque algo muy importante que pasa en el cerebro es que todo esto, especialmente para las personas que tienen trabajos de alto rendimiento con el físico, el cerebro necesita estar en condiciones óptimas. Y como necesita estar en condiciones óptimas, necesita filtrar la realidad. Filtrarla. Si no la filtra, se gastaría un montón de energía. Y ese filtrar la realidad significa que hay cosas que las vemos y cosas que no las vemos. ¿Ya vieron este texto? Ahora les voy a preguntar. El texto que acaban de leer tiene todas las letras del abecedario menos una. ¿Se acuerdan cuál era? Hay una letra que falta en el texto, una sola falta. Probablemente no se acuerdan las letras, porque el cerebro le filtró esto y lo único que buscó es una idea de lo que decía el texto. Yo no tengo idea de lo que dice el texto. Nunca me acordaría. Falta la letra A. En todo este texto falta la letra A. Esto es lo que hace el cerebro filtrando. Básicamente trabaja con estos paradigmas que te lo estoy diciendo. Primero, omite la realidad. Ustedes cuando están en el día a día, no conservan registro de todo lo que ven, de todo lo que sienten, de todo lo que escuchan. Solo una parte, la seleccionan, solo una parte. Cuando van a una reunión de entrenamiento, o les están dando algún tipo de instrucción, ustedes van a omitir las partes, o van a seleccionar las partes que les interesan y van a omitir las otras. De hecho, una cosa que se llama escucha activa, es cuando una persona está escuchando activamente a otra. Esto es algo muy poco común. Habitualmente la gente lo que hace cuando alguien le habla es distraerse. Distraerse, se distrae porque siente la necesidad de estimularse con algo más. Y eso significa que el cerebro todavía tiene que ahorrar más energía, porque le estoy pidiendo que haga otra cosa, por ejemplo, que chequee el celular, que vea un cartel, que piense en otra historia, o que piense en lo que va a hacer después. No solo omitimos, sino que también distorsionamos la información, para que se acomode a lo que pensamos, y la tratamos de agrupar. Lo que suelen decir como que el árbol no deja ver el bosque. Bueno, eso es un problema. Nosotros en realidad vemos el bosque en cambio de ver cada árbol. Que no está mal, porque si tuviéramos que memorizarnos cada árbol o cada palabra sería medio complicado. Fíjense en esto. Les voy a mostrar un pequeño video para graficar esto. Este es un test de atención. To test just how much attention it took. Les quito el audio si quieren. El audio no es relevante, no es importante el audio. Actually steals. We left one parked on this ordinary road in West London. Solo es importante que sepan que acaban de estacionar este coche en la calle y que miren con mucha precisión esta imagen para ver lo que sucede. Hay una chica que pasa. Les está contando que el coche este tiene un estilo muy deportivo, este Skoda. Ahora, ¿notaron algún otro cambio aparte del coche? Fíjense. La moto. En realidad cambió todo. Todo cambió. Sí, por momentos se veía como La escalera que apareció. Los colores de las paredes Sí, también. por eso, alguna persona. Sí. Esto, fíjense, cambió todo excepto El coche de al lado. el coche de al lado. Es otra imagen completamente diferente. Lo único que no cambió acá fue el coche. Ahora, este detalle que ustedes dicen, es una trampa, me está mostrando un video, es que funcionamos así. Miren, en algún momento del curso, esta ficha va a caer. Cuanto antes caiga, mejor.
nosotros estamos habituados a pensar que nuestro cerebro funciona de una manera que no funciona. De hecho, fíjense que mucha gente piensa realmente, y está bien que lo piense así, porque es lo que el entorno les dice, que el cerebro no se usa en su totalidad, que el cerebro es una máquina que capaz de percibir todo, que uno decide qué percibe y qué no percibe. Bueno, todas esas cosas son, de alguna manera, mitos. Hay una forma de funcionar que la van a aprender acá, y que les va a permitir, al saber cómo funciona, tener la capacidad de dirigir ese cerebro, de enfocarlo como ustedes quieran, de especializarlo, de dedicarlo. Por ejemplo, si ustedes necesitan tener un cerebro que esté en perfectas condiciones para poder ser deportistas de alta performance, es fundamental que ustedes aprendan a controlar y dirigir ese cerebro. Para hacer cosas tan obvias como evitar, por ejemplo, procrastinar, lograr tener una atención focalizada, ganar disciplina, un montón de cosas que se logran cuando uno tiene el cerebro bien entrenado. Ahora, para esto es muy importante que entendamos que nuestro cerebro es emocional. Les pregunto una cosa muy básica. ¿Qué porcentaje de las decisiones que tomamos tienen por lo menos un componente emocional? Es decir, ¿qué porcentaje de las decisiones que tomamos no son totalmente racionales? O dicho en positivo, ¿qué porcentaje de las decisiones tienen al menos un porcentaje emocional? No estoy diciendo que sean totalmente emocionales, que al menos tengan un componente emocional. 95. 95. ¿Alguien me da otro número? Para mí, todas, 100%. Bueno, estamos usando una respuesta universal. Matías, Juan, estaban cerca, es el 100%. A ver, ¿por qué es el 100%? Porque la emoción es la forma en que el cerebro se guía. La razón es un invento reciente, es una evolución cercana, digamos. La racionalidad tiene que ver mucho con una evolución nuestra que tuvimos mucho más recientemente. Pero la forma en que el cerebro funciona mejor es con decisiones emocionales. De hecho, hace no mucho, 60, 70 años, se decía que una persona que tomaba decisiones emocionales era, por ejemplo, un mal director, un mal entrenador, un mal gerente, y sin embargo hoy se dice exactamente lo contrario. Y por eso en posiciones de toma de decisiones se prioriza mucho a la gente con una gran capacidad intuitiva, emocional, con un componente fuerte de lo emocional. Esto no significa que seamos emotivos al decidir, significa que aprovechamos el potencial emocional. Hay un porcentaje de error siempre, pero ese porcentaje de error se va puliendo y se va eliminando. ¿Por qué la emocionalidad es tan importante al decidir? Porque es fundamental para la supervivencia. Nuestro cerebro aprendió a decidir emocionalmente porque es la única forma de sobrevivir. Piensen que la razón necesita por lo menos medio segundo para tomar una decisión. Imagínense que ustedes, con algo sencillo, están en el coche y tienen que frenar de golpe. La razón no puede funcionar ahí, tiene que ser la emoción la que tome la decisión. Si la razón toma la decisión van a chocar, porque necesitan medio segundo para decidir, que es demasiado tiempo. Entonces ahí impacta la emoción y es la que toma la decisión de frenar. Luego van a racionalizar eso. Pero esto pasa con todo. Fíjense, cuando van a comprar, cuando van a un supermercado a comprar o van al mercado del barrio, ¿qué porcentaje les parece las decisiones tienen un impulso emocional? Habrán visto que por lo menos tenemos una gran cantidad de la compra que tiene una impulsión emocional detrás, que queremos comprarlo, y a veces compramos cosas que no necesitamos, incluso compramos más unidades de las que queremos. De hecho, les voy a hacer una... Está muteado, se muteó. Pablo, estás muteado. Ahí está, ahí está. No sé qué habrá pasado, porque no toqué el micrófono. Pero bueno, sí. Pablo, aprovecho para decir que hay alguien que quiere hacer una pregunta en este instante. Adelante, interrumpan, no hay problema. Hola, mira, yo quería preguntarte porque vos habías dicho el ejemplo del automóvil que frenaba, digamos, y que eso responde a un estado emocional. Pero ¿no debería haber algo racional antes del frenado? Es decir, uno no debería, por ejemplo, evitar esas emociones
en ese caso, por ejemplo, el automóvil yendo despacio y evitar una frenada, por ejemplo, como vos lo pusiste como ejemplo, ahí. Bien, Juan, vamos a tomar ese ejemplo para varias cosas. Lo primero no es un estado emocional, sino que es una reacción la que está ahí. Pero vale lo mismo tu pregunta. Lo aclaro porque van a ver que son cosas diferentes luego. Ahora, la razón no es que es un problema o es mala, la razón es muy buena. Porque cuando uno toma una decisión emocional, es bueno que después la racionalice y entienda por qué la toma. Por supuesto, con el coche puntualmente, como cualquier otra cosa que implica algún riesgo para la seguridad, desde luego deberían pensarlo, deberían pensar en hacerlo correctamente, pero la realidad es que hoy es muy común, lo digo porque no necesitan reconocerlo, pero digo, es muy común que la gente maneje, lea el WhatsApp, o mire el mapita en el móvil, haga cositas así. He visto gente que hasta me cuenta que ve videos de YouTube mientras maneja. Bueno, de eso obviamente ahí hay una decisión racional, o como diríamos irracional, pero que viene desde la razón, pero no es lo que se intenta graficar acá. Lo que se intenta graficar es que las decisiones rápidas no pasan por el circuito racional, que van a ver en el curso, que es un circuito más largo. Para tomar una decisión racional, yo tengo que pasar por, no quería entrar en esto, pero lo voy a decir brevemente, para contestar la pregunta. Tengo que pasar por el prefrontal, que es esta parte del cerebro, la parte que tenemos en la frente, que es una parte que me permite tomar decisiones, es donde se toman decisiones que tienen que ver con el comportamiento, la resolución de problemas, cuestiones más racionales. Mientras que todas las decisiones emocionales habitualmente se deciden mucho más rápido a partir de circuitos como el de la amígdala, el hipocampo, de circuitos que están más en la base del cerebro, y son mucho más rápidos. No se preocupen por entender esto ahora, esto es para más adelante. Lo que sí quiero decir con eso es que esos circuitos que están adelante son mucho más lentos para decidir. Son 100 veces más lentos. Mientras que los de atrás son mucho más rápidos. Por supuesto, por lento estamos hablando de fracciones de segundo, pero aún así esas fracciones de segundo es mucho tiempo. Mientras que los otros son mucho más lentos. Y la intuición, que algunos dicen, tengo un sexto sentido para las cosas, tengo intuición. En realidad la intuición es un mecanismo más de nuestro cerebro. Es simplemente unos circuitos cortos que se arman en nuestro cerebro y nos permiten tomar decisiones conectando cosas sin ser conscientes de eso. Muchas cosas que hacen en el día a día las hacen sin darse cuenta. No sé si habrán notado que por ahí uno se levanta y hace cosas que no las piensa, o cerrar la puerta con llave. ¿Nunca les pasó que no se acuerdan si cerraron con llave la puerta al irse? Esto porque uno termina mecanizando la acción y termina siendo intuitivo. Bueno, no solo el cerebro puede mecanizar el cierre de una puerta, sino también puede mecanizar, por ejemplo, el manejo en un deporte, la memoria física, la memoria muscular. También puede mecanizar la toma de decisiones, puede mecanizar un montón de cosas. No nos vamos a meter en eso porque es un tema largo y queremos concentrarnos en el tema del cerebro emocional. Pero va por ese lado. La emoción es fundamental, pero esto no significa que dejamos de lado la razón. Porque la razón lo que nos da es un instrumento gigante, muy efectivo para poder entender por qué tomamos decisiones. Nuestro cerebro aprende de ese proceso y lo perfecciona. Es decir, tomamos una decisión y nos equivocamos, entendemos por qué nos equivocamos, el cerebro aprende y va mejorando el proceso. Y si no nos equivocamos, hace un refuerzo positivo sobre ese proceso. Pero siempre es importante saber que este componente emocional va a estar siempre. Intentar evitarlo es una mala idea. Lo mejor es ni evitarlo, ni contenerlo de forma agresiva, sino dirigirlo. Y esto es lo que intentamos ver, hay que dirigirlo. Cualquier persona que está, ya sea deportista, ya sea un entrenador, ya sea un director, tiene que saber dirigir esa fuerza emocional, porque aparte permite realizar cualquier otra actividad de forma mucho más efectiva. Pero es importante también que sepamos, como paradigma, que todas las emociones también generan reacciones orgánicas. Cuando uno siente una emoción, también el organismo se acompasa esa emoción. ¿Vieron cuando uno dice tengo un nudo en la garganta, o se me hizo una bola, soy una bola de nervios? Utiliza ese tipo de terminologías, o se me parte el corazón. En realidad es verdad lo que está diciendo. A ver, no se le partió el corazón en dos partes, pero sí siente eso. Sí se le hizo un nudo en la garganta, porque el organismo tiene su acompasamiento
con las emociones. Si yo siento miedo, mi organismo se pone en una actitud que se le llama lucha o huida, por ejemplo. Segrega hormonas, esto lo podemos ver más adelante, si quieren lo piden que lo vemos, segrega un determinado mix de hormonas, y el cuerpo se empieza a condicionar ¿para qué? Para poder huir o luchar, es decir, prepara su organismo. Lo mismo cuando uno se entrena para cualquier tipo de actividad física, el poder condicionar su organismo emocionalmente le va a permitir también ponerlo en función de esa actividad que quiere realizar. Por eso decimos que las emociones no están solo en el cerebro, las emociones están en todo el organismo. Lo sienten, una emoción, cuando uno siente una emoción, la siente desde los pies hasta la cabeza. Algunas partes se especializan más, otras menos, pero las sentimos. Por eso, les decía hoy, lo importante es saber dirigir las emociones. Y acá les dan unos ejemplos. El tener un buen manejo emocional, esto no significa ser una persona que se trague las emociones, todo lo contrario. El saber dirigir las emociones es saber expresarlas. El automotivarse es fundamental. La automotivación, el autoliderazgo es esencial, lo van a ver en el curso, es esencial el autoliderazgo. Es bueno que nos lideren, pero también es bueno que uno sea capaz de liderarse a sí mismo, de marcarse un norte, de tener la disciplina de seguirlo. El saber manejar las relaciones interpersonales, el saber reconocer las emociones ajenas. ¿Saben cómo se le llama el saber reconocer las emociones ajenas? Algo que cualquier madre tiene con sus hijos. ¿Cómo le llamamos? Empatía. La empatía la van a ver por todos lados, no porque sea un concepto de moda. Al contrario, es un concepto extremadamente viejo, tiene más de 70, 80 años que se viene trabajando de forma intensa. Es porque la empatía es esencial para cualquier persona. A partir de la empatía reconocemos al otro, lo entendemos, y podemos también liderarlo. Le podemos decir qué hacer, lo podemos dirigir hacia lo que queremos. Por supuesto, lo estoy proponiendo hacer de forma positiva, ¿no? Pero eso nos permite dirigir a las otras personas cuando entendemos lo que sienten, nos permite negociar con la otra persona, y por negociación no estoy hablando de comprar o vender algo. Estoy hablando de la negociación cotidiana, la negociación de a qué película vamos a ir a ver, o a dónde vamos a ir a comer, o qué tipo de estrategia vamos a seguir. Cualquier cosa tiene que ver con la empatía, porque la necesitamos para comunicarnos. Por eso decimos también que tienen su contrapartida, todas las emociones, su contrapartida física. Si las emociones son restringidas, contenidas, no son expresadas, nos van a tener un efecto probablemente negativo en nuestro organismo. Y si no las sabemos dirigir y salen de una manera desordenada, también. Y aparte impactan terceros. Y acá viene otro paradigma muy importante, que es el no. Este es un concepto que muy pocas personas manejan porque es algo que pertenece a la razón. El no es un invento de la razón. Nuestro cerebro piensa en positivo, piensa en afirmativo. Por positivo estoy hablando en términos afirmativos. No tenemos negadores emocionalmente. Fíjense que no existen animales los animales, en cualquier especie, ningún animal sabe decir no. Solo el ser humano. ¿Y por qué? Porque el ser humano es todo razón. Es todo razón. Tiene la capacidad de ser racional. Al ser racional puede fabricar un concepto como el no. Intenten decir no sin utilizar ningún tipo de lenguaje. Esto significa ningún tipo de gestualización o ningún tipo de palabra. Intenten decir no sin hacer así, sin hacer con los dedos así, sin los ojos, sin usar palabras. Digan no desde las emociones. ¿Cómo harían? Como si fuéramos, no sé, un perro o un animal cualquiera. ¿Cómo hacemos para decir no? Sin utilizar el lenguaje gestual o verbal. Imposible, ¿no? Yo estoy esperando que un día me logren demostrar que sí se puede, pero hasta ahora yo me tiro a la pileta y pregunto. Eso es porque no existe el no racional, emocionalmente. Y esto tiene mucho sentido. La respuesta es universal. ¿Por qué el cerebro habla en afirmativo y no habla en negativo? ¿Por qué les parece? ¿Cuál sería la explicación? A ver quién se anima a tirar una explicación. Se pueden equivocar, es libre, ¿eh? Acá no guardamos registro. ¿Cómo? ¿Por qué les parece que no necesitamos usar el no, o que el cerebro no fabrica, no tiene emocionalmente el no incorporado en el lenguaje? Una cuestión de motivación. Me gusta tu respuesta, aunque no sería la razón. Pero
guardala porque viene en un minuto. Miren, es por lo mismo que les dije hoy, el ¿Ser cerebro una forma de protección, de seguridad? tendría que ser al revés si fuera una forma de protección, el no nos protegería. Ahora vamos a eso, pero va bien. Esto es una respuesta que va a ser bastante universal. Fíjense que el cerebro es ahorrativo. ¿Para qué decir que no hagas tal cosa si puedo decir que la hagas, que hagas otra diferente? Por ejemplo, un perro no El necesita... cerebro, ¿Cómo? perdón, el cerebro no reconoce el no. Sí, por supuesto que la reconoce. Lo reconoce racionalmente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué no lo desarrolló. Lo tenemos en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal, lo tenemos por todos lados. Ahora, no hay necesidad de fabricar el no porque podemos decir lo mismo en términos afirmativos. Por ejemplo, para decirle a alguien que no vaya hacia la derecha, le decimos que vaya hacia la izquierda. Se terminó el problema. E incluso en pedagogía, cuando se aprende a enseñarle a un niño, por ejemplo, que no acerque la mano al fuego, ¿cómo le diríamos que no acerque la mano al fuego? ¿Saben qué pasa si le decimos no acerques la mano al fuego? Lo primero que percibimos es el afirmativo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro emocionalmente entendió primero que acerque la mano al fuego. Y después racionaliza que le dijeron que no. Medio segundo después, el niño entendió el no lo hagas. Lo primero que entiende es acercar la mano y luego el no lo hagas. Eso es cuando nosotros hablamos en negativo. A veces la gente usa como muletillas el negar primero algo y después afirmar. Es mala idea. La mejor forma incluso de estudiar, de entrenar, de dirigir, es en afirmativo. Cuando quieran comunicar algo a alguien, en afirmativo. En pedagogía se dice que a los chicos se les tiene que enseñar en afirmativo, pero también a nosotros mismos nos tenemos que hablar en afirmativo. Como dijo Alan, es también una forma de automotivación el afirmativo. En cambio de estar diciendo lo que no podemos, digamos lo que sí podemos. Y esto no es un concepto de autoayuda. Esto es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no miente. Y acá tiene que ver con otra cosa. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros evolucionamos? Evolucionamos, somos el resultado de un proceso evolutivo. La mentira es mala por una simple razón. A ver quién les, como tribu, como grupo social, ¿por qué les parece que la mentira puede ser algo malo? ¿Por qué al cerebro no le conviene que mintamos? Y porque es más esfuerzo. Tenés que tener un Exacto. plan B. Es más esfuerzo y aparte, eso puede generar o puede atentar contra la supervivencia de nuestra tribu. Si una persona puede mentirle a otra persona, lo que va a pasar es que de alguna manera la otra persona va a estar engañada. ¿Qué pasa cuando alguien miente? ¿Qué tipo de gestos tiene? Un niño, vamos a ir a un niño. Después igual esto lo vamos a ver. ¿Qué gesto hace el mentir? Hay 3 o 4 gestos típicos en un niño cuando miente. Levanta toca los la cara. ojos hacia arriba. Desvía la mirada, ¿correcto? ¿Qué más? Se toca la cara. ¿Se toca la cara? ¿Toda la cara se toca? ¿O alguna parte en No, particular? la nariz, la nariz. boca. La nariz, la boca. Exacto, bueno. Es simple, ¿por qué se tapa la boca o la nariz el niño cuando miente? Hay una directiva del cerebro de que la mentira tiene que anular la mentira, y la mentira salió de la boca, por eso la mano va hacia ahí. Claro, cuando somos adultos, entendemos que nos vamos a evidenciar, y lo que hacemos es la mano va a la boca, pero nosotros, como ya racionalizamos que viene la mano a la cara, la desviamos hacia la cabeza, hacia la nariz, hacia la oreja. Vamos a ver más adelante que tocarse la nariz puede también significar que me pica, digamos. No es que cada vez que alguien se toca la nariz está mintiendo, no tiene nada que ver. Hay que contextualizar, eso tiene que ver con el lenguaje no verbal. Bien, pero lo que sí sabemos es que cada persona va a intentar, de alguna manera, el cerebro va a intentar decir la verdad, y aunque alguien diga una mentira, el cerebro va a tratar de cubrirla. Y fíjense lo que ven acá. Esto que ven acá es lo que se llama accesos oculares, que lo vamos a ver mucho más en profundidad más adelante. Todas las percepciones que tenemos incorporadas en forma afirmativa, todas las percepciones que incorporamos siempre se incorporan en forma afirmativa e intuitiva. Los ojos son la mejor evidencia de eso. Cada vez que una persona les hable, los ojos le van a decir qué tipo de memoria o pensamiento esa persona acaba de acceder. Por ejemplo, esto vale para el 95% de las personas derechas,
y cuando uno es zurdo es a la inversa en el 95% de los casos, ¿eh? Solo para aclarar. Pero tomemos el caso típico, que es la persona diestra. Cada vez que una persona invente o esté creando algo, su mirada va a ir hacia la derecha. El cuadro que están viendo está como al revés porque lo están viendo en la pantalla. Pero ustedes tienen que ver, en la mano derecha, a la derecha, ustedes tienen lo creativo. Y a la izquierda tienen la memoria, el recuerdo. Si una persona lo tiene, ¿cómo se le dice?, invertido, se van a dar cuenta fácil. Le empiezan a preguntar cosas que impliquen recuerdos, y si la persona, en cambio de acceder a la izquierda, empieza a acceder a la derecha, bueno, saben que está invertido, claro. Pero típicamente va a estar así. Recuerdos, entonces, creaciones a la derecha. Si es visual, por ejemplo, está recordando algo que vio, cómo estaba vestida una persona, por ejemplo, va a ir hacia arriba. Va a ir hacia arriba y a la izquierda, porque está recordando. Si es un recuerdo auditivo, por ejemplo, acordarse de una letra de una música, o acordarse la alineación de un equipo de fútbol, va a ir hacia la izquierda al medio, hacia acá. Y la kinestesia va hacia abajo. Más complejo, lo podemos ver más adelante. Ahora, algo muy sencillo. ¿Cómo se dan cuenta que una persona les está mintiendo con los ojos? Lo pueden... Te desvían la mirada. Y lo cierran. Puede desviar la mirada también porque está atemorizada esa persona, frustrada, angustiada, tiene miedo Cuando no mira los ojos. Puede ser que no esté mintiendo si no mira los ojos. Fíjense. Para mí es cuando mira mucho a los ojos. Cuando mira para otro lado. ¿No sería cuando está en la creación auditivo-visual? Claro, exacto. Fíjense esto. Si ustedes a una persona les preguntaron, le dijeron, ¿qué estuviste haciendo anoche? Y la persona empieza a mirar hacia su derecha, esa persona lo está inventando. Ahora, puede ser también que ustedes les digan, inventame una melodía nueva y mira hacia la izquierda, también está mintiendo. Pero vamos al caso más común, que es que usted les está pidiendo a la persona que recuerden algo, y la persona mira hacia su derecha. No está recordando esa persona, está inventando. Creo que tengo por aquí a ver si tengo aquí... Bueno, en realidad se los voy a mostrar más adelante, pues no me quiero meter mucho en esto, pues después lo volvemos a ver. Pero básicamente es esto, hacia la derecha está creando, lo está inventando, con lo cual es evidente que esa persona no está recordando lo que está diciendo. Ahora ustedes dirán, bueno, pero la persona puede inmediatamente desviar la mirada, o no va a estar mirando hacia la derecha todo el tiempo, no. Estos son como microgestos. Ahora, ¿cómo uno puede aprender a leer la mirada en la gente? Entrenándose. Hay que entrenarse, hay que hacerlo permanentemente. El que le interese hacerlo, el que le interese aprender a leer la mirada, lo que tiene que hacer es entrenarse. Puede practicar con sus amigos, con su pareja, con quien sea, y puede ir con el tiempo entrenándose. También pueden buscar formas de entrenarse online. Esto se le llama accesos oculares. Ustedes ponen en Google accesos oculares y hay un montón de material. Un montón de material. Tienen no solo el material, también tienen unas máscaras que se pueden poner que marcan a dónde va cada acceso. Miren, practiquísimo. Más fácil es imposible. Y pueden empezar a practicarlo. Y pueden ver videos en donde les muestran cómo la persona mira hacia un lado cuando está diciendo otra cosa. Incluso políticos o actores que dijeron, yo no hice tal cosa o yo hice tal otra, y claramente está. Bueno, eso lo pueden encontrar. Luego lo vamos a ver más en profundidad, pero básicamente tiene que ver con esto. Ahora, igualmente, echa la ley, echa la trampa. Luego vamos a ver que es posible falsificarlo de alguna manera esto. Lo que pasa es que estamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno, vamos bien, vamos. ¿Pregunta? ¿Cómo? ¿Una pregunta? Sí, adelante, adelante. No escucho, ¿eh? Si yo omito algo, ¿también estoy mintiendo? No, bueno, eso es una cuestión de cada uno. Yo no entro en el concepto de... primero no entro en el concepto de si mentir es bien, bueno o malo, ni qué es una mentira. Lo que estoy diciendo acá es que el cerebro nos dice, a través de los gestos, a través del lenguaje no verbal, si la persona está haciendo una cosa u otra. Es anecdótico el tema de si es mentira o no es mentira. Es decir, porque tal vez esa persona no tiene por qué contarme lo que estuvo haciendo anoche y tiene todo su derecho de contarme otra cosa.
No, pero me refiero a que si yo no quiero, si quiero detectar que la persona con la que estoy hablando me está diciendo la verdad o una mentira, pero probablemente está ocultando información, se pudiese considerar una mentira. No estoy haciendo juicio tampoco. Pero se puede detectar a través de la mirada. El ocultamiento a través de la mirada no se detecta porque la mirada lo que nos dice es qué tipo de información está accediendo. Los ojos nos dicen qué tipo de información está accediendo. Nuestro cerebro creativo está a la izquierda, típicamente. Con lo cual, como está invertido el cuerpo, es decir, acuérdense que la mitad, bueno, esto lo van a ver en el curso, la mitad del cerebro izquierdo controla la mitad derecha del organismo y viceversa. Entonces, lo creativo lo tenemos a la derecha. Lo único que nos dicen los ojos no es si miente o no miente, si omite o no omite. Lo único que nos dice es el tipo de información que accede. Si la persona está mirando arriba y a la derecha, está creando una imagen. Si está mirando al centro y a la izquierda, está recordando, está accediendo a un recuerdo auditivo. Así de simple, no hay mucho más que eso. Luego uno usa esa gestualización como toda la que vamos a ver. Hoy vamos a llegar más o menos hasta el final de paradigmas, y la próxima estaremos viendo por ahí más en profundidad el tema del lenguaje no verbal. Pero lo que nos está diciendo acá es cómo accede el cerebro. Y nosotros, si nos interesa entrenarnos, porque uno puede decir, esta parte no me interesa, y otro puede decir, esta parte me interesa mucho, dependiendo del trabajo que uno hace. Tal vez a un entrenador le interesa mucho más conocer esta información que a un deportista, por dar un ejemplo. Puede ser que no. Típicamente esto la gente que trabaja liderando lo suele aprender, como el resto del lenguaje no verbal, porque depende mucho de su manejo de la emocionalidad del otro, el poder hacer bien su tarea. Ahora, igualmente, como decía Juan Emilio, también es factible esto como vencer a este tipo de recursos. A ver, a diferencia de otros gestos verbales, de estos gestos no verbales, como por ejemplo el taparse la boca, es muy difícil evitar, o casi imposible evitar, que los ojos hagan ese microgesto, por no decir imposible. Hay profesiones que tienen que aprender a mentir, en el concepto neutro de la palabra, aprender a mentir para poder realizar la tarea que tienen que hacer. ¿Qué profesiones se les ocurre que es necesario poder mentir bien para poder hacer bien su trabajo? Por ejemplo. Teatro. ¿Cómo? Teatro. Actor. Exacto, ¿qué más? La mía de abogado. Abogado, exacto. Si un abogado no puede mentir, no puede defender tampoco. ¿Quién más? Desde lo físico, quizás un futbolista para patear un penal. Perfecto, exacto. La mentira no es necesariamente algo malo, sino que a veces forma parte del juego y a veces es esencial para poder realizar una actividad. Ahora, como se hace con periodismo, con actuación, dependiendo del lugar donde uno estudie, uno aprende a controlar los gestos. Porque uno no puede estar gestualizando de forma que no sea coherente con lo que dice. Si no, sería un desastre. Imagínense un actor que todo el tiempo está gestualizando lo contrario a lo que dice con sus palabras. Le dice por ejemplo. ¿Cómo? Al póker. Al póker, claro, lógico. Totalmente. De hecho, en el póker, si ven a los maestros que enseñan, yo no sé mucho de póker, pero los maestros que enseñan, una de las primeras cosas que les explican es cómo evitar que la otra persona conozca su mano con la mirada. Porque ese es uno de los recursos que usan para poder ganar. Ahora, eso se necesita, con lo cual aprenden a controlar los gestos, aprenden a que la mano no vaya a la cara, aprenden a que los microgestos, que son muy difíciles de controlar, que los vamos a ver como cuando uno muestra desprecio hacia así, asco es así, o cualquier otro gesto que no tienen que mostrar, o el desprecio es subiendo el labio, y la otra persona, la que nos está viendo, lo percibe eso. O lo percibe racionalmente si está bien entrenado, como pueden estarlo ustedes, o lo percibe intuitivamente, y le queda un mal concepto. Pero lo que no pueden entrenar, aparte de los microgestos con el rostro, que es muy difícil, es la mirada. La mirada no se puede entrenar. Lo único que se puede hacer es desviar los ojos, pero es imposible que no nos detecten. Porque es tan rápida la reacción de los ojos, está tan conectada al cerebro, tan íntimamente ligado, que es imposible que nosotros racionalmente podamos practicar lo suficiente para que los ojos no nos revelen. Ahora, hay una forma también, como en todo, de poder de alguna manera saltear esto. No se las cuento para que la usen, se las cuento para que la aprendan a leer. ¿Cómo les parece que una persona puede,
por ejemplo, ante la pregunta, ¿qué estuviste haciendo anoche?, contestarlo sin que la otra persona se dé cuenta de que le está mintiendo. Ahora, no le pueden contar qué hicieron anoche. No pueden. Es muy mala idea. ¿Cómo harían? A ver, es muy mala idea, pero si ustedes dicen una mentira, se va a notar. ¿Cómo harían para contar lo que hicieron anoche, o para dar una respuesta, sin que la persona se entere lo que hicieron anoche, pero tampoco se dé cuenta que están mintiendo? Piensen que si ustedes describen lo que hicieron anoche, quedan en evidencia. Si inventan una fantasía, quedan en evidencia. ¿Qué hacen? Modificar detalles. Por ejemplo, No, ni idea. Pero de repente, no sé si la respuesta es que cenaste con alguien, no sé, con un amigo y le dijiste a otro que ibas a quedarte en tu casa. No sé, que cenaste frente a la televisión. Entonces, cenaste frente a alguien, pero... ¿y qué película viste? Y ahí ya no te la sostengo. Es el tema. El tema es que cuando les preguntan eso, probablemente los van a evaluar. ¿Cómo hacemos? Estoy dando un caso, no interesa tanto el caso en particular, como sí para que comprendan cómo funciona el cerebro. Porque acá van a ver algo muy claro de cómo funciona. ¿Y cómo hacemos? A ver, ¿quién se le ocurre? Hay una respuesta, ¿eh? Hay una respuesta. Esto no es una pregunta trampa, esto es una pregunta legal. ¿Cómo digo hacen? parte de la verdad. ¿Cómo, Santiago? Que digo parte de la verdad. ¿Y la otra parte? Y la trato de ocultar lo máximo que pueda. Y nos van a pescar. Me parece que sí. Sí. ¿Qué hacemos? Piensen en las reglas de juego de nuestro cerebro. Y esas reglas son las que... Me convenzo de que hizo otra cosa. Control mental. Sí, bueno, te deseo buena suerte con eso, Alan. Muy buena suerte te deseo. Pablo, acá José Pellejero dice contestando con preguntas, ¿puede ser? Contestando Bueno, con otras preguntas, repreguntando, dice, pero sí. saliendo del lugar. Bueno, lo que están haciendo es evadiendo. Es decir, a veces me dicen, me pongo anteojos oscuros, evado las preguntas. Lo más probable es que si la otra persona tiene la intención de saber qué hicieron anoche, pues desconfía de ustedes, eso haga que desconfíe muchísimo más. Probablemente termine estando segura esa persona de que hicieron algo que no debían. La evasión es una estrategia, pero no es una respuesta que no los descubra. Bueno, les cuento desde la dinámica de los ojos. No pueden mentir, ese es el chiste. No pueden mentir. Entonces lo que tienen que hacer para que el cerebro actúe de forma coherente es cambiar una sola pieza de información. Una pieza que no se va a ver reflejada en los ojos. Por ejemplo, la fecha. Si les preguntan qué hicieron anoche, accedan automáticamente a una noche que sí les puedan contar. Por ejemplo, anoche estuvieron, vamos a dar un ejemplo con alguien joven, para no utilizar ningún ejemplo escabroso. Estuvieron viendo televisión con amigos hasta tarde en cambio de estar estudiando. Bueno, evidentemente no pueden contar que estuvieron viendo televisión hasta tarde, tienen que contar que estuvieron estudiando. Supongamos que tenemos 16 años. Lo que tienen que hacer es recordar una noche que sí hayan estudiado. Por ejemplo, antes de ayer, que sí estudiaron. Y tienen que describir ese día con lujo de detalles, todo lo que quieran. Estuve haciendo esto con tal persona, estudiamos tal cosa en tal libro, estábamos vestidos de tal manera, estuvimos escuchando tal cosa. La mirada va a decir que es todo verdad. Y la persona que está enfrente va a percibir eso absolutamente como verdad. Yo sé que cuando uno cuenta un truco parece sonso. Y esto es sonso porque es muy simple de hacerse. Lo único que tienen que hacer es apelar a otro recuerdo. Los ojos no distinguen entre el recuerdo de ahora y el recuerdo de antes de ayer. Simplemente lo describen. ¿En dónde está el cambio? El cambio es que les preguntaron por hoy, por ayer, y ustedes están contestando por antes de ayer. Sabiendo esto, ya sabrán cómo utilizarlo para evitar que pase lo que acaba de suceder. Pero es básicamente eso. Si no quieren contar con quién estuvieron anoche, describan lo que hicieron anoche, pero hablando de otra noche diferente. Y ahí los ojos van a decir la verdad, porque no están mintiendo para nada. Esto también tiene una forma de vencerlo. Yo les cuento, si alguien les hace esto, hay otros sistemas que los podemos ver después, no me voy a meter en eso, pero solo les cuento uno que es cómo funciona la memoria en nuestro cerebro.
el cerebro cuando recuerda cosas, tiene todos los recuerdos bien estructurados, con lo cual ustedes pueden acceder a cualquiera. Pero cuando inventa, no. Recordar requiere poca energía comparado con inventar. Cuando uno inventa cosas requiere muchísima energía cerebral, muchísimas veces, lo que requiere recordar. Por eso, cuando alguien les cuenta una historia, ustedes lo único que tienen que hacer es decirle, bueno, contame la misma historia, pero de lo último que pasó hacia atrás, es decir, al revés. Y la persona lo recordó, va a poder contarlo perfectamente bien. De atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, da igual. Pero si la persona lo inventó, no va a poder. Porque el cerebro no estructura las creaciones de la misma manera que las memorias. Hay un montón de cosas como esta que podemos ir viendo. Lo importante es que sepan que el cerebro funciona de una manera específica, y que eso lo podemos aprovechar. Entonces, sí, adelante. En caso de personas que sufren alguna patología, como algún trastorno de la personalidad, y se convencen de hechos que no sucedieron o se creen en formas que no son las correctas, ¿sucede esto? ¿Se cumplen los patrones? A ver, vamos a aclarar una cosa. Nosotros no vamos a entrar en el curso en la parte médica, pero sí te voy a contestar la pregunta porque es importante, porque también te explica cómo funciona el cerebro. Por lo menos en el equipo que tenemos neuropsicólogas. Y la explicación que te van a dar es que cuando una persona, ya sea por patología o por lo que sea, por ahí porque es convencido por un tercero, cree una realidad, eso es verdad para esa persona. Y esto tiene que ver con la que todos percibimos la realidad de forma diferente. Acuérdense que a veces nosotros pensamos que la otra persona está percibiendo algo incorrecto, pero tal vez para esa persona eso es correcto. Por supuesto, cuando lo llamamos una patología, claramente esa persona está equivocada, porque tiene una percepción desviada o absurda de la realidad. Pero sí es importante que sepamos que, no quiero entrar en un concepto que no sea neutro, la verdad es relativa para el cerebro. Es decir, el cerebro tiene una percepción a partir de sus paradigmas, distorsiona la realidad, la generaliza, omite elementos, es decir, no nos podemos acordar de cada elemento, entonces hacemos como todo un conjunto. Y por ende, cada uno va a tener una percepción de la realidad diferente, de la verdad diferente. Cuando dos personas discuten, bueno, ahora vamos a ir a eso, justamente, miren. Gracias, Matías, porque me diste pie para esto. Nosotros necesitamos, nuestro cerebro está estructurado, otro de los grandes paradigmas que tenemos para justificar lo que decimos. Cuando una persona hace una afirmación, inmediatamente orienta su cerebro a justificar lo que acaba de decir. Y esto es especialmente válido cuando alguien desafía lo que acaba de decir. Por eso, cuando se dan situaciones en donde discutimos por temas más ríspidos, como deporte, religión, política, bueno, todos temas que son más sensibles, lo que sucede es que la gente termina sintiéndose hostilizada o se siente amenazada y termina transformando lo que piensa en una creencia. La gran pregunta que se hace siempre es cuando es una creencia, ¿cómo hago? Porque yo necesito hablar con alguien, necesito convencerla a esa persona de algo diferente a lo que piensa, pero esa persona se afirma en una creencia. ¿Qué pueden hacer? Estoy discutiendo con alguien y esa persona no da el brazo a torcer. Dice que eso es así y que no va a cambiar de opinión. ¿Qué harían? Es una pregunta tramposa. Le doy mi punto de vista, o sea, ¿por qué yo percibo de la otra manera? No lo quiero convencer, simplemente darle mis datos, digamos, mi información de por qué yo lo veo de la otra manera. Bien, yo les cuento una cosa, a nivel, por eso decía que era una pregunta trampa. Cuando una persona está afirmando una creencia, no hay posibilidad de sacarla de la creencia. No va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Por qué no? Porque el desafío reafirma más la creencia. Lo más conveniente cuando una persona tiene una creencia es salir, es sacar la comunicación de ahí, ir hacia otra cosa. Desviar la comunicación hacia otra cosa, ¿para qué? Para trabajar sobre otros temas que no sean creencia, que es en los temas en que está apoyada esa creencia. Entonces, si nosotros necesitamos, supongan que lo necesitan, a veces si no es necesario lo evitamos, cambiarle esa creencia, tenemos que trabajar sobre lo que sustenta la creencia, no sobre la creencia en sí. Porque las personas una vez que se afirman en una creencia no lo cambian. ¿Saben por qué no lo cambian? Porque el cerebro funciona así. No hay distinción en el cerebro entre lo que uno piensa, entre la verdad y lo que uno cree. Lo que uno cree es la verdad. Es la realidad. Hay veces que las personas pueden estar completamente, desde el punto de vista de uno mismo,
puede estar completamente equivocada. Pero eso es nuestro punto de vista. Si nosotros pudiéramos, que no podemos, ponernos en el lugar del otro, lo veríamos como lo está viendo. Veríamos exactamente lo que está viendo y nos daríamos cuenta de lo equivocado que estamos, desde esa perspectiva. Por eso, una vez que entendemos cómo funciona el cerebro, vamos a darnos cuenta que las creencias son como hilos de acero, como cables de acero. No podemos romper ese cable de acero. Lo que sí podemos es ir a buscar en qué se sustenta esos cables de acero. Y tratar de cortar los otros, que no son de acero. Ahora eso es para otro momento. Lo importante es que sepan, como gran paradigma, es que las personas necesitan justificar las promesas. Por promesa entendemos lo que dicen. Cuando afirman algo, van a tratar de sostenerlo, van a tratar de ajustar todo su universo a que esa promesa sea real. Cuando creen, por ejemplo, doy un caso hipotético, no sé, una persona tiene un discurso, y esa persona, y alguien se siente muy entusiasmada con el discurso, y quiere creer en ese discurso. Va a tratar de que toda su realidad, incluso su memoria, sus recuerdos, se ajusten a lo que le acaban de decir a ese discurso. Ya sea un discurso religioso, político, de cualquier tipo. Esto no es malo, esto es algo bueno, porque si nosotros cada vez que creemos en algo, tuviéramos que ponerlo en duda, viviríamos sin seguridad, viviríamos completamente en un estado permanente de temor o de angustia. El cerebro necesita hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, también esto tiene su contra, y la gran contra es que también eso genera que una persona no pueda modificar o no pueda adaptarse. Por eso decimos que la inteligencia, que hay muchas inteligencias, podemos tener inteligencia creativa, lógica, matemática, podemos tener inteligencia de cualquier tipo, pero decimos que una persona en general es inteligente cuando es capaz de cambiar y adaptarse. Eso es fundamental. Las personas que en el triunfo y en la derrota son capaces de adaptarse y de aprender. Que en la derrota no se dan por vencidos, y en el triunfo no caen en el ego exagerado. En ambos podemos aprender, pero la realidad es que sí es bueno que el cerebro funcione de esta manera. Solo que nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuando estamos ante una creencia nuestra y ante una verdad. Bueno, este es otro de los grandes paradigmas que tenemos. Y luego tenemos otro elemento muy importante, que es que cada percepción que tenemos se hace real. Y esto es algo que les decía hoy. El cerebro no es que nos dice o trabaja en dos planos diferentes. Trabaja en el plano de los pensamientos y en el plano de la experiencia física. Está todo junto, es una sola cosa. Por eso, cuando nosotros grabamos experiencias, vivencias, cuando creamos realidades, se generan asociaciones orgánicas. De hecho, se dan situaciones extrañas en donde las personas pueden incluso sentir o ver un sonido, o pueden gustar algo que es olfativo, un aroma. Esto es porque se cruzan todos los sentidos y crean realidades orgánicas. Acá va a venir algo muy importante, que es para el que lo quiere ir estudiando o adelantándose, que lo van a ver después, son los marcadores somáticos, que tienen mucho que ver con esto, que es un sistema de nuestro cerebro extremadamente importante para poder funcionar y para poder aprender. No lo vamos a ver ahora, pero se los voy dejando por si a alguien le interesa profundizar los marcadores somáticos. Y acá viene algo muy importante. La percepción es real. Cuando somos niños, es cuanto más integrados tenemos razón y emoción. La razón y la emoción se ven mucho más integrados cuando somos niños. Es donde la fantasía y la realidad decimos que están mezcladas, pero en realidad lo que sucede es esto. El cerebro no distingue entre realidad, entre lo que es verdad y lo que nosotros le decimos que es verdad. Simplemente porque es un desperdicio de energía hacerlo. Entonces está creado así, está para que funcione así. Pero nosotros de la razón podemos crear realidades. Cuando un chico les dice, ¿vieron cuando un chico agarra una caja, un plato, y dice que está manejando un coche? Ustedes dicen, está jugando a que está manejando un coche. No está jugando a que está manejando un coche, está manejando un coche. Esto no es un juego de palabras. El chico realmente está manejando un coche, porque en su mente lo está haciendo. Cuando un chico está con un videojuego,
está realmente viviendo ese personaje. No es que sabe que está jugando a ese personaje. Por supuesto que hay diferentes situaciones. Cuando el chico está desconectado, especialmente cuando está charlando con amigos, es probable que sí se desconecte y que sí tome conciencia de que es un juego, que lo vea como una fantasía. Pero cuando ven un chico jugando con una caja, jugando con unos bloques, ese chico está experimentando la realidad y la está viviendo de esa manera. En su mente está eso. Por eso existen conceptos como los de visualización positiva, que son extremadamente recomendables para cualquier deportista o para cualquier persona que se enfrente a un desafío fuerte. ¿Saben lo que es la visualización positiva? Si no lo saben, me preguntan. Es esencial. El verse triunfador antes del desafío es esencial, porque nuestro cerebro no lo distingue esa realidad de la fantasía. Racionalmente nos damos cuenta de eso. Yo no estoy diciendo que vivimos en un mundo paralelo. Racionalmente nos damos cuenta, pero el cerebro a nivel emocional no se da cuenta. Si nosotros a nuestro cerebro le decimos, y esto es totalmente, es un concepto técnico, no es un concepto superficial. Si a nuestro cerebro le decimos que podemos hacerlo, que lo hicimos bien, no que lo vamos a hacer bien, sino que lo hicimos bien, le mostramos nuestra situación en donde nosotros estamos teniendo éxito con lo que hacemos. Así es como lo percibe el cerebro. El cerebro tuvo éxito. Y nos vamos a enfrentar al desafío con el antecedente de haber ya tenido éxito. Esto no tiene que ver con control mental, con cosas así. Esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene un mecanismo específico que hace que funcione de esa manera. Igualmente no se preocupen porque esto en el curso lo van a ver. Esto es algo importantísimo, porque es parte esencial del entrenamiento. Entonces, así como en el chico la fantasía es la realidad al mismo tiempo, también en el adulto se puede condicionar o se puede guiar hacia eso. Bueno, ya estamos sobre el final. Sí, les voy a plantear un temita más, que es el último paradigma esencial para entender cómo funciona nuestro cerebro, que es que necesitamos relacionarnos con nuestros pares aspiracionales. Y está todo conectado. ¿Qué es un par aspiracional? Es lo que queremos ser, básicamente. O una persona que es parecida en intereses o experiencias que nosotros. Puede ser muchas cosas parecidas. Se puede parecer físicamente, pero también se puede parecer en sus aspiraciones, se puede parecer en sus ideas, en cualquier detalle. Siempre buscamos relacionarnos con nuestros pares aspiracionales. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta asociarse con personas parecidas, con personas con las que se siente cómodo. Porque de alguna manera esas personas representan lo que queremos, representan lo que somos. Entonces es más fácil. Y esto les va a servir saberlo, ¿por qué? No solo para manejarlo, para enseñarle al cerebro a, bueno, sí, te sentís cómodo con este grupo, pero te tenés que relacionar también con este otro grupo. Típicamente un chico tiene mucha más inteligencia social cuando es capaz de cambiar de amigos, no de dejar un amigo y buscar otro, sino de sumar nuevos amigos, de sumar gente diferente, de diferente cultura, pensamiento, de diferentes características. Lo mismo como adultos. Un deportista tiene que ser capaz de vincularse a cualquier tipo de persona y de sentirse cómodo con eso. Si no se siente cómodo es muy complicado, requiere mucha energía. Por eso decimos que este paradigma es muy importante. Nuestro cerebro se siente cómodo con pares. Bueno, vamos a cerrar aquí esta reunión. Y si tienen alguna pregunta, los invito a hacerla ahora. Si no, igualmente vamos a tener nuevas oportunidades. Pablo, ¿te parece que dejamos de compartir pantalla para que Sí, nos por podamos supuesto. ver todos en la... acá? Ahí, un minutito. Ahí está. Perfecto. Bueno, también es cierto que a lo largo de tu hermosa exposición, a medida que hubo inquietudes en el chat, fuimos resolviéndolo, pero además invitaste mucho a que conversaran y que se animaran a participar, ¿no? Y creo que eso le dio una dinámica muy, muy encantadora a este encuentro. Es la idea, porque enriquecieron mucho con los comentarios. Así es, así es. Bueno, a ver si hay algún otro comentario o pregunta, pero nos deja mucho para pensar y sobre todo nos promete que para la próxima tenemos un montón de temas nuevos y así de provocadores. David quiere preguntar algo. Sí. Adelante. David, estás muteado.
Yo tengo una pregunta. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha, Sí. se escucha. Bien, quería consultar qué es la visualización positiva. Bien, tiene muchos términos, ¿no? No sé si lo van a ver como visualización positiva o creativa, pero básicamente es una estrategia de una dinámica que se usa para visualizar lo que uno va a hacer en forma exitosa, positiva o en forma constructiva. Por ejemplo, cuando uno va a entrar a una competencia, antes de eso, tener una proyección de uno mismo teniendo éxito o triunfando. Básicamente es eso. Es una forma que uno maneja el cerebro para que el cerebro se condicione a tener ese éxito. Ajá, ¿y cómo se aplicaría eso en los chicos? Lo resumí mucho, lo resumí muchísimo. No, está bárbaro. Sí, pero ¿cómo eso se aplicaría en los chicos? En los niños, A ver, digamos. eso se puede aplicar a cualquier edad, a cualquier edad. Los chicos típicamente lo hacen. Es decir, es como una forma de darse energía, de darse fuerza, de autoliderarse, que eso también lo van a ver en el curso. El autoliderarse, el automotivarse. El chico, por definición, en general tiende a automotivarse, a menos que tenga algún tema emocional o alguna limitación, pero en general lo tiende a hacer. A un chico se le puede enseñar como se le puede enseñar a un adulto, a cualquier persona. Bien, bien. Bueno, gracias. Santiago tiene la mano levantada. Pablo. Sí. Sí, adelante. Hay que sacar el micrófono. Bueno, así es. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿hay alguna metodología que pueda aplicar durante la competencia para el manejo de las emociones? ¿Alguna que te resulte fácil en la práctica? Bien, van a ver técnicas, van a ver en el curso varias. Armar una hora va a ser complicado. Lo que sí les puedo decir es que sí las hay, y no solo las hay. Lo que es importante es incorporarlo como una práctica habitual y no como una práctica excepcional. Y esto tiene que ver con el entrenamiento. A ver, si una persona quiere ser muy buena, supongamos, no sé, en matemáticas, uno tiene un componente genético que le viene, es decir, los buenos deportistas, a ver, no cualquiera puede ser el mejor deportista, no cualquiera puede ser Maradona o Messi, ni cualquiera puede tocar como Beethoven, pero sí podemos entrenarnos para alcanzar un nivel de excelencia superior, para mejorar nuestras capacidades. Y para eso se necesita mucha práctica, muchísima práctica. Para lo que tiene que ver con el entrenamiento emocional, con la capacidad de dirigir las emociones, porque se trata de eso, en realidad la palabra correcta es dirigir las emociones, se necesita práctica, tanto del que lo hace como del que lo entrena para hacerlo, en ambos casos. Sí van a haber dinámicas, son extensas, digamos, para ponerlas acá ahora, se puede ver en otra reunión, yo no tengo problema. Sí quiero aclarar siempre que es muy importante la práctica. Como todo lo que vimos, se adquiere con práctica. Es decir, no es una hojita que uno la lee y con eso está, no. Tiene que ser una práctica en donde uno va incorporando esa habilidad de forma casi intuitiva. Gracias. Pablo, acá hay una pregunta de Matías Molina que dice si van a haber otros encuentros durante la diplomatura como este, y le estoy comentando que sí, y que se los vamos a ir anunciando, y que además este encuentro va a quedar grabado y subido al espacio de los encuentros sincrónicos que está en el inicio de la diplomatura, para que quienes no han podido permanecer todo el tiempo o quieren volver a recorrer estos paradigmas, lo van a encontrar allí. Correcto. Ahí me preguntó Nadia, no sé si viste la pregunta, si las afirmaciones positivas funcionan igual. Si te estás refiriendo a lo mismo que yo pienso por afirmaciones positivas, estamos hablando del mismo concepto. En realidad, toda visualización tiene que ver con afirmaciones positivas. Todo esto se hace en positivo. Lo mismo que les decía hoy, cuando dialoguen con alguien, si quieren convencer mejor, si quieren tener más llegada a la otra persona, hablen en afirmativo. Esto es una práctica. Escúchense al hablar, o escuchen a otras personas al hablar, y fíjense cuántas veces usan el negativo. Incluso hay una muletilla que algunas personas tienen, que es poner un no siempre antes de empezar a hablar, que es una muletilla, para mi gusto, incomodísima. Incomodísima, porque el no típicamente a la otra persona le pone una barrera, es como enfría la conversación. Así que estimo que
Las afirmaciones positivas han de ser lo mismo. A distante le contestamos ya lo que era visualización positiva. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Por Gladys? acá no veo y tampoco veo manitos levantadas, pero Perfecto. ¿sabés qué? Imagino que se quedan también con muchas preguntas, porque todo esto que nos has compartido nos queda, se puede decir, retumbando, ¿no? Haciéndonos preguntas, y bueno, tendremos la ocasión de volver a encontrarnos, Pablo, contigo y con todos ellos próximamente, y por supuesto que lo vamos a anunciar con tiempo para que puedan organizar bien sus agendas y volver a acompañarnos. Por supuesto. Es Por la idea. supuesto. Esa es la idea. Bueno, agradecerles infinitamente este tiempo, y a vos, Pablo, también la claridad de tu exposición y el tiempo en ir contestando a nuestras inquietudes. Un gusto. Muchísimas gracias, les dejamos un abrazo, un cariño muy sentido, y nos estamos viendo la próxima. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Adiós a todos.